¿Alguna vez has recibido un regalo de un ser querido, un regalo que debía ser un símbolo de felicidad, pero que en cambio se convirtió en el inicio de una tragedia que destrozó toda tu vida? Yo sí, y la cicatriz que dejó probablemente nunca se borrará en esta vida. Mi esposo me envió un hermoso vestido y llamó para preguntarme si me gustaba. En ese momento, presa del resentimiento, solo pude quejarme con una frase: tu hermana se lo quedó, pero al otro lado del teléfono, él gritó como un loco. Una frase que hasta hoy, después de tantos años, todavía me persigue como una herida de cuchillo: has matado a mi hermana. Me llamo Sofía, tengo 30 años y llevo casi 3 casada con Matthew. Mi vida como nuera es probablemente como la de muchas otras mujeres. He probado tanto lo dulce como lo amargo. La familia de mi esposo no es rica según los estándares de los multimillonarios, pero se encuentra entre las más desahogadas de esta parte del Valle del Hudson. La casa tiene 3 personas: mi suegra Isabelle, mi esposo y la hermana menor de mi esposo, Clara. Todo sería muy normal si no fuera por la existencia extraordinariamente especial de Clara. Clara, mi cuñada, es 5 años menor que yo, posee una belleza tan frágil como el humo, con piel pálida, cabello largo y ojos que siempre parecen a punto de llorar, pero esa fragilidad no es solo externa, sino también física. Mi suegra dice que desde niña, Clara padece una extraña enfermedad, una monstruosa alergia a la mayoría de las telas comunes. Si una sola fibra extraña toca su piel, la chica puede sufrir erupciones, dificultad para respirar e incluso convulsiones. Por eso toda la familia la protege como si fuera un tesoro de porcelana, fácil de romper. Todo en la casa, desde su ropa hasta sus sábanas, debe pedirse por encargo a un tipo especial de seda, increíblemente cara y difícil de encontrar. Mi vida en esa casa, para ser justa, ha sido una sucesión de días llenos de paciencia y contención. Mi suegra, Isabelle, es una mujer aguda y autoritaria. Ama a su hija hasta el punto de la ceguera. Todo lo mejor de la casa es para Clara. En cuanto a mí, una nuera recién llegada, a sus ojos parezco solo una extraña, alguien que ha venido a servir a esta familia. La comida que preparo no es de su agrado, la casa que limpio no está lo suficientemente limpia para ella, incluso la forma en que respiro parece desagradarle. Sofía, camina más despacio, asustarás a Clara. Sofía, habla más bajo, Clara está descansando. Esas frases se convirtieron en el estribillo familiar de mi vida. Mi esposo Matthew es una persona completamente diferente. Es amable, de voz suave y siempre me trata muy bien. Cada vez que su madre me regañaba, él entraba silenciosamente a la habitación, tomaba mi mano y me consolaba. Cariño, no te enfades. Mamá solo se preocupa demasiado por Clara. Ten un poco de paciencia, vale. Él es como un cojín suave, que me ayuda a absorber los golpes de mi suegra, pero poco a poco, me doy cuenta de que solo es un cojín. Nunca ha sido un escudo sólido. Puede calmar mi tristeza, pero nunca se ha atrevido a defenderme delante de su madre y su hermana. Su amor por mí es real, pero el cariño y la protección que dedica a Clara son inconmensurablemente mayores. Y entonces llegó el día fatídico. Era nuestro segundo aniversario de bodas. Matthew estaba fuera en un viaje de negocios. Pensé que lo había olvidado, pero por la tarde, un mensajero trajo una hermosa caja de regalo. La abrí y mi corazón pareció detenerse por un momento. Dentro había un vestido de seda verde jade, suave y fresco. El diseño era sencillo pero increíblemente elegante. Supe que era el mismo tipo de seda cara que la familia usaba para Clara. Era la primera vez desde que nos casamos que Matthew me regalaba algo tan valioso y refinado. Abracé el vestido contra mi pecho, sintiendo una felicidad que recorría todo mi cuerpo. Quizás todavía se acordaba. Quizás aún ocupaba un lugar importante en su corazón. Llevé el vestido a mi habitación y feliz me lo probé frente al espejo. El vestido parecía hecho para mí, realzaba perfectamente mi piel y mi figura. Pensé que por fin podría usarlo con él en algún lugar romántico, pero me equivoqué. Justo cuando salía de la habitación, Clara bajaba las escaleras. Vio el vestido que llevaba puesto y sus ojos se iluminaron de una manera extraña. No dijo nada, solo se acercó y con su mano delgada y temblorosa, rozó ligeramente la tela del vestido. En ese mismo momento, mi suegra salió de la cocina, vio la escena y su rostro se oscureció al instante. Se acercó rápidamente, apartó la mano de Clara y se volvió hacia mí con una voz afilada. Sofía, ¿quién te dio permiso para usar ese vestido? ¿Acaso no ves que a Clara le gusta?
¿Por qué no tienes un poco más de consideración? Me quedé helada, sin poder explicarme, mientras ella me arrebataba el vestido del cuerpo y lo colocaba en los brazos de Clara. Toma, hija mía, si te gusta, úsalo. Tu cuñada tiene muchos vestidos bonitos, no echará de menos este. Me quedé petrificada en medio de la habitación, la sala de estar como si me hubieran lanzado un cubo de agua helada. El vestido era un regalo de mi esposo, mi regalo de aniversario, pero a los ojos de mi suegra, era solo algo que podía quitarme a su antojo para complacer a su hija. Clara abrazó el vestido con una leve expresión de remordimiento, pero entonces se dio la vuelta en silencio y subió a su habitación, dejándome sola con un nudo de humillación en la garganta. Esa noche no pude probar bocado en la cena. Me senté sola en mi habitación, mirando la caja vacía, y las lágrimas empezaron a brotar. En ese momento sonó el teléfono. Era Matthew. Su voz al otro lado de la línea era inusualmente cálida y tierna. Hola, mi amor, ¿recibiste mi regalo? Al oír su voz, toda la frustración reprimida en mí se desbordó. Intenté contener los sollozos y respondí en un susurro. Sí, lo recibí, es hermoso, pero no creo que fuera para mí. Matthew preguntó, sorprendido. ¿Por qué dices eso? ¿No te gusta? Sin pensarlo, me quejé exactamente como me sentía. Una queja con un dejo de rencor de esposa. Tu hermana lo vio y se lo llevó. Mamá también me dijo que se lo diera. Como iba a negarme, pensé que me consolaría como siempre hacía, que diría palabras dulces para calmarme, pero no. Un silencio de varios segundos al otro lado de la línea me inquietó. De repente, gritó, un grito enloquecido, furioso, lleno de pánico. Su voz ya no era la del amable esposo que conocía. Se transformó en el rugido de una bestia herida. ¿Qué dijiste? Que ella lo cogió. La has matado. Has matado a mi hermana. Ese grito fue como un rayo que me partió en dos. Quedé aturdida. Me zumbaban los oídos. El teléfono se me escapó de las manos y golpeó el suelo con un golpe sordo. Todo mi mundo se derrumbó en ese instante. Matar. ¿Qué había hecho? Solo por un vestido. ¿Por qué diría palabras tan terribles? ¿Cuál era el secreto detrás de ese vestido, detrás de su familia? El grito de Matthew a través del teléfono no era solo un sonido, era un objeto tangible, un martillo invisible que golpeó mi mente con fuerza. Perdí el equilibrio, mi cuerpo se tambaleó y mi cabeza giró en un caos sin nombre. Matar, a quien había matado, por un vestido me había convertido en asesina. Según mi propio marido, ni siquiera había tenido tiempo de recuperarme para recoger el teléfono que yacía inerte en el frío suelo, cuando desde la entrada principal el chirrido de frenos rasgó la noche silenciosa. La puerta de hierro se abrió con violencia brutal, creando un estrépito aterrador. Luego el sonido de pasos, no de alguien que camina rápido, sino de alguien que corre desesperadamente. El golpeteo de los zapatos sobre las baldosas del patio sonaba como tambores de guerra. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, una figura irrumpió en la casa como un torbellino. Era Matthew, pero no el Matthew que conocía. Tenía el pelo despeinado, la camisa de trabajo arrugada, y sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban inyectados en sangre, surcados de venas rojas como un animal salvaje. Enloquecido. No me miró, aunque yo estaba justo frente a él. Su mirada recorrió la sala de estar y luego se lanzó escaleras arriba hacia la habitación de Clara. Me empujó a un lado, un empujón sin cuidado que me hizo tambalear y casi caer. Horrorizada, lo seguí escaleras arriba, mis pasos sintiéndose como plomo. Desde la habitación de Clara ya se oían los aullidos desesperados de mi suegra. Clara, hija mía, ¿por qué estás así? Despierta, por favor. Cuando llegué al umbral de la habitación, una escena macabra me dejó paralizada. Clara, mi frágil cuñada, estaba acurrucada en el suelo, convulsionando. A su lado, el vestido verde jade yacía arrugado, todo su cuerpo temblaba en espasmos, tenía los ojos en blanco, sin vida, y espuma blanca burbujeaba en la comisura de sus labios. Mi suegra estaba arrodillada a su lado, golpeando el suelo con los puños mientras sacudía frenéticamente a su hija. Su rostro estaba bañado en lágrimas mezcladas con una ira infinita. Al verme en la puerta, Isabelle reaccionó como una bestia salvaje al divisar a su enemigo, saltó y se abalanzó sobre mí, los ojos ardiendo de odio. Tú, bruja, has hecho daño a mi hija, viniste a esta casa para matarla, ¿verdad? Gritó, levantando la mano para abofetearme, pero Matthew la detuvo justo a tiempo. No la detuvo para protegerme, sino para contener a su madre. Mamá, cálmate, tenemos que llamar a una ambulancia.
Debemos llevarla al hospital ahora, y me quedé allí, clavada en el sitio. Mi mente estaba en blanco, incapaz de pensar. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué Clara estaba así? El vestido, sí, todo era por el vestido, pero un vestido no puede causar daño, no es veneno ni un puñal. ¿Qué hice mal? Solo recibí un regalo que mi propio marido me había enviado. En medio del caos, Matthew levantó a Clara en brazos. La chica aún convulsionaba, su cuerpo inerte en los brazos de su hermano. Isabelle corrió tras ellos, insultándome sin descanso con las palabras más venenosas: serpiente, zorra, sal de mi casa. Maldita sea la hora en que entraste aquí. Cuando Matthew pasó a mi lado, se detuvo un segundo, me miró, pero en su mirada ya no había rastro de la ternura de ayer. Era fría, distante y llena de odio, la mirada que se le da a un enemigo mortal. Escupió cada palabra entre dientes como un cuchillo clavado en mi corazón. Todavía estás aquí, fuera de mi vista. Tropecé hacia atrás, golpeándome contra el marco de la puerta con dolor. Los vi, una madre enloquecida por su hija, un hermano aterrorizado por su hermana. Llevaron a Clara a toda prisa al coche y desaparecieron en la noche. Me dejaron sola en la inmensa casa. La casa de repente se volvió terriblemente silenciosa. El silencio después de la tormenta es aún más escalofriante que los gritos. Caminé temblando hasta la habitación de Clara. La habitación estaba hecha un desastre, como si hubiera habido una pelea. La caja de regalo vacía yacía en medio del cuarto, y el vestido, ese fatídico vestido verde jade, seguía allí, arrugado sobre el frío suelo. Me incliné lentamente y lo recogí con las manos temblorosas. Seguía siendo la misma seda suave y fría, el mismo color verde transparente como el agua de un lago, pero ahora, ante mis ojos, ya no era un regalo de felicidad. Parecía la prueba de un crimen, una maldición mortal que yo, sin saberlo, había activado. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Mi cuerpo estaba frío, no por el viento de la noche, sino por un escalofrío que brotaba desde lo más profundo de mi alma. Mi propio esposo, la persona que más amaba y en quien más confiaba, me había acusado de ser una asesina. Mi suegra me había maldecido y expulsado, y todo esto había ocurrido en menos de una hora. ¿Qué he hecho?, me pregunté cientos, miles de veces. Pero no encontraba respuesta. Esa noche no dormí. Me senté en la oscura sala de estar, mirando hacia el patio vacío. Esperé una llamada. Esperé a que Matthew regresara y me dijera que todo había sido un malentendido, pero no hubo nada. Solo la densa oscuridad y un miedo invisible que me rodeaba. Supe que desde el momento en que Matthew gritó aquella frase por teléfono, mi vida había cambiado para siempre. Mi matrimonio, que creía pacífico, ocultaba un secreto terrible, un secreto en el que, quisiera o no, ya estaba involucrada. Tenía que descubrir la verdad, no solo para limpiar mi nombre, sino también para entender por qué el esposo a quien tanto amaba podía mirarme con ojos de enemigo mortal. Poco antes del amanecer, me quedé dormida en el frío sofá. Mi cuerpo estaba encogido por el agotamiento, pero incluso ese sueño intermitente estaba lleno de pesadillas. Veía a Matthew y a mi suegra de pie frente a mí, con los ojos llameantes, repitiendo sin cesar: «Tú la mataste». Me desperté sobresaltada, empapada en sudor. El amanecer se filtraba por la ventana, pero para mí, la noche parecía aún envolverlo todo. Alrededor de las 8 a.m., el sonido de un coche deteniéndose frente a la puerta me sobresaltó. Mi corazón latía con fuerza. Corrí a la puerta con un destello de esperanza. Quizás Clara estaba bien, quizás Matthew se había calmado y me explicaría todo, pero esa esperanza se desvaneció tan pronto como se abrió la puerta del coche. Solo bajaron mi suegra y Matthew. Tenían los rostros demacrados, con ojeras y los ojos llenos de odio al verme. Isabelle pasó junto a mí como una sombra, sin decir palabra, y se metió directamente en la casa. Matthew, en cambio, se detuvo frente a mí. La distancia entre nosotros era de apenas un brazo, pero sentí un abismo que nos separaba. Con voz temblorosa y seca tras una noche en vela, pregunté: «Clara, ¿cómo está Clara?». Él me miró con una expresión extrañamente aterradora. Sus labios resecos se movieron, pronunciando una frase tan fría como el hielo: «No está muerta, pero es como si lo estuviera». Y con eso, también esquivó y entró. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Sus palabras no eran solo una noticia, eran una condena, la afirmación de que toda esta tragedia era culpa mía. Desde ese día, mi vida en esa casa se convirtió oficialmente en un infierno. Trajeron a Clara a casa.
después de un día en el hospital. Pero ella se había vuelto terriblemente silenciosa, no hablaba, no sonreía, solo se sentaba en un rincón de su habitación, mirando fijamente por la ventana, de vez en cuando, se sobresaltaba y temblaba como si viera algo horrible. Mi suegra se encargaba de todo lo relacionado con Clara, no me dejaba acercarme a la habitación de la niña, si me veía merodeando por el pasillo, gritaba: ¿Cuánto tiempo quieres hacerle daño? Aléjate de ella. Me convertí en una sombra invisible en mi propia casa. No invisible, sino una criatura repugnante que todos querían evitar. Isabelle comenzó a atormentarme abiertamente, me obligaba a hacer todas las tareas del hogar, desde lavar y cocinar hasta limpiar, e incluso cavar en el jardín. No me dejaba comer con ellos en la misma mesa. Mis comidas consistían en sobras, que comía. Aquí tienes la traducción continua, manteniendo exactamente el estilo, los nombres y la voz narrativa del fragmento anterior, apresuradamente en un rincón de la cocina. Por las noches, Matthew ya no dormía conmigo, se mudó a su estudio y cerraba la puerta con llave. Nuestro dormitorio conyugal ahora solo me albergaba a mí, rodeada de 4 paredes frías. Lo intenté. Intenté muchas veces hablar con Matthew, lo interceptaba en las escaleras, lo esperaba en la sala de estar, buscaba cualquier oportunidad para hacerle una sola pregunta. ¿Qué secreto escondía aquel vestido? ¿Por qué todo se había vuelto así? Pero lo único que recibía era un silencio aterrador o palabras llenas de odio. No necesitas saberlo, lo mejor que puedes hacer es callarte y cumplir con tu deber. Si algo le pasa a Clara, nunca te lo perdonaré. Mi deber. ¿Cuál era mi deber ahora? Ser una sirvienta no remunerada, una culpable sin derecho a hablar. Mis lágrimas se habían secado. El dolor físico del trabajo agotador no me quebrantaba tanto como el dolor espiritual de ser tratada como una enemiga por el hombre que amaba. Toda la casa estaba sumida en una atmósfera lúgubre. Mi suegra y Matthew parecían haber llegado a un acuerdo tácito, convirtiendo el secreto sobre la enfermedad de Clara y el vestido en un tema tabú. Cada vez que intentaba mencionarlo, me ignoraban o usaban palabras venenosas para callarme. Mi vida transcurría así. Entre el tormento y la humillación, perdí peso, mis ojos se hundieron en ojeras por la falta de sueño y la preocupación. A veces, al mirarme al espejo, ya no me reconocía. La mujer del espejo tenía una mirada vacía y cansada, marcada por las arrugas del sufrimiento. Pero cuando una persona es llevada al límite, el instinto de supervivencia emerge. No podía dejarme morir lentamente en este silencio, no podía aceptar ser culpada de manera tan irracional. Yo no había hecho nada malo. Su silencio, la protección anormalmente excesiva hacia Clara, todo indicaba que detrás se ocultaba un secreto terrible, un secreto que intentaban enterrar a toda costa, y yo era el archivo expiatorio de ese secreto. Una tarde, mientras limpiaba la sala de estar, vi a mi suegra escabullirse en la habitación de Clara con una pequeña bolsa de papel negro en la mano. Miró a su alrededor con una expresión tensa. Cuando salió, ya no llevaba la bolsa. Un presentimiento me dijo que algo andaba mal. Esperé a que desapareciera y me dirigí de puntillas a la habitación de Clara. Su puerta siempre estaba cerrada con llave, pero hoy, quizá por su prisa, no la había cerrado del todo. Era solo una rendija, una pequeña abertura suficiente para atisbar el interior, y lo que vi a través de ese estrecho hueco me heló la sangre. No era la habitación de una enferma normal, parecía más bien una celda de prisión, disimulada de forma sofisticada. La sangre se me heló en las venas mientras miraba por la rendija de la puerta del dormitorio de Clara. No era solo una sensación de horror, sino también de una abrumadora confusión. La habitación de la muchacha, que antes solo había considerado un espacio con cuidados especiales, ahora revelaba un rostro completamente diferente. La ventana no era un ventanal normal. Tenía una capa de finos barrotes de hierro pintados de blanco para que coincidieran con el color de la pared. Si no se miraba con atención, era imposible detectarlos. En el escritorio, junto a los jarrones con flores frescas que mi suegra colocaba a diario, había pilas de libros de texto ordenados, pero todos eran libros viejos de secundaria, y lo que más me impactó fue la cama de Clara. No era una cama de madera normal, sino una cama de hierro de estilo hospitalario con barandillas en ambos lados. ¿Por qué una mujer de 25 años necesitaba dormir en una cama así en su propia casa? ¿Por qué la ventana tenía barrotes? ¿Por qué mi suegra tenía que traerle cosas escondidas? Como si estuviera haciendo algo turbio, un torrente de preguntas se arremolinó en mi mente.
transformando mi frustración acumulada en una determinación ardiente. No podía seguir viviendo en este tormento y esta ambigüedad. Tenía que descubrir la verdad a cualquier precio. Desde ese día, dejé de ser la nuera sumisa y silenciosa. Comencé a observar, a escuchar y a memorizar cada detalle inusual en aquella casa. Fingí estar ocupada trabajando en el jardín, pero mis oídos siempre estaban alerta, tratando de captar cualquier movimiento en el interior. Noté que cada día, a las 5 de la tarde en punto, mi suegra preparaba personalmente un té de hierbas. El olor era fuerte y algo acre, muy extraño. Nunca me dejaba tocarlo, ni me decía qué era, simplemente se lo llevaba en silencio a Clara. Después de beber el té, Clara dormía profundamente hasta la mañana siguiente, sin cenar. Una vez, aprovechando un descuido de Isabelle, tomé a escondidas una pequeña cantidad de los residuos de hierbas sobrantes de la tetera, los envolví en un trocito de papel y los escondí bien. No sabía qué era, pero mi instinto me decía que era una pieza del rompecabezas. Mi esposo, Matthew, seguía frío y distante. Apenas me hablaba, llegaba a casa tarde por la noche y se encerraba en su estudio, pero me di cuenta de que su frialdad no era puro odio, había en ella un tormento oculto y miedo. Algunas noches, al pasar por su estudio, escuchaba su profundo suspiro de angustia. Una vez incluso lo oí hablar dormido: no es tu culpa, lo siento. Esas palabras fragmentadas eran como piezas sueltas de un rompecabezas que solo hacían el misterio más confuso. La oportunidad real llegó un fin de semana por la noche. Matthew dijo que tenía que reunirse con un cliente importante y que volvería muy tarde. Mi suegra tenía una cena familiar en casa de un pariente lejano. Antes de irse, cerró con llave la puerta de la habitación de Clara, como de costumbre, y me advirtió que cuidara bien la casa y que bajo ningún concepto subiera al piso de arriba. Sus advertencias solo fortalecieron mi determinación. Cuando me quedé sola en la casa, el corazón me latía con fuerza. Era la oportunidad que había estado esperando, pero, ¿cómo podría entrar en esa habitación cerrada con llave? Caminé de un lado a otro en la planta baja, a punto de estallarme la cabeza. De repente, recordé un juego de llaves de repuesto que mi suegro, antes de morir, solía colgar detrás de la puerta de un armario viejo de la cocina. Mi suegro decía que eran las llaves de todas las habitaciones de la casa, por si surgía una emergencia. Temblando, abrí la puerta del armario, con el corazón en la garganta, y sí, todavía estaba allí. El llavero viejo colgaba en silencio de un clavo oxidado. Lo apreté en la mano, sintiendo como si sostuviera la llave que abría las puertas del infierno. Subí las escaleras de puntillas. Cada paso era tan ligero que apenas hacía ruido. Frente a la puerta de Clara, respiré hondo para calmarme. Me temblaban tanto las manos que me costó un momento meter la llave en la cerradura. Un seco clic resonó en el silencio y la puerta se abrió. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, el teléfono de abajo empezó a sonar estridentemente. Di un salto, casi gritando. Era el teléfono fijo. ¿Quién llamaría a esa hora? El corazón me latía acelerado. ¿Y si era mi suegra llamando para controlarme? Rápidamente saqué la llave, cerré la puerta y bajé corriendo. Descolgué el teléfono con voz temblorosa. Diga. Al otro lado resonó la voz ronca y desconocida de un hombre. Había algo en esa voz, a la vez familiar y extraña, que me heló la sangre. No preguntó quién era. Solo dijo una frase cargada de insinuación y amenaza: no intentes averiguar lo que no debes saber. El castigo del pasado no es algo que cualquiera pueda soportar. Y colgó. Me quedé paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja. El castigo del pasado, ¿qué tenían que ver esas palabras con el secreto de esta familia? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué sabía que yo estaba intentando descubrir la verdad? Un torbellino de preguntas me asaltó, y me di cuenta de que el secreto que intentaba desenterrar era mucho más profundo y peligroso de lo que había imaginado. La misteriosa llamada terminó, pero las palabras del hombre desconocido seguían resonando en mis oídos, frías y amenazantes. El castigo del pasado. Esa frase era como una advertencia, un muro invisible que bloqueaba mi camino, pero, extrañamente, no me hizo retroceder. Al contrario, encendió en mí una curiosidad más intensa que nunca. Claramente, alguien fuera de esta familia también conocía el secreto y no quería que me entrometiera. Eso solo demostraba que este asunto no era simplemente una tragedia familiar. Me quedé inmóvil en medio de la casa durante un buen rato, tratando de calmar el corazón acelerado. El miedo seguía ahí,
pero la necesidad de encontrar la verdad para salvarme a mí misma. Superaba todo, no podía seguir viviendo como una marioneta en esta obra trágica. Me di la vuelta sin dudar y volví a subir las escaleras. Esta vez ya no sentía temblores, sino una fría determinación. Volví a insertar la llave vieja en la cerradura, la puerta del dormitorio de Clara se abrió de nuevo, y una ráfaga de aire húmedo y rancio me golpeó el rostro, muy diferente al suave aroma a lavanda que mi suegra solía usar en la habitación. La habitación estaba impoluta, ordenada, todo dispuesto meticulosamente. Sin el menor rastro de la vida de una mujer joven, parecía más la exhibición de un museo que un lugar para vivir. Mis ojos recorrieron la habitación, la cama de hierro de estilo hospitalario, los barrotes blancos en la ventana, una pila de libros de texto viejos, todo exudaba una extraña anormalidad. Empecé a buscar con la mayor delicadeza y cuidado posible. Abrí el armario. Dentro solo había unos pijamas de seda y algunas prendas de estar por casa, todas de un diseño monótono, sin color, ni un solo vestido, nada apropiado para una chica en la flor de la vida. Revisé los cajones del escritorio, solo encontré algunos bolígrafos y libretas en blanco, sin una sola palabra escrita, ni diarios, ni cartas. Nada que reflejara la vida personal de Clara. Era como si una mano invisible hubiera borrado deliberadamente todo rastro de su existencia, dejando solo una fachada perfecta. Estaba a punto de desesperarme. Quizás lo habían escondido todo demasiado bien, iba a rendirme. Fue como si una mano invisible hubiera borrado deliberadamente cada rastro de su existencia, dejando solo una fachada perfecta. Ya estaba a punto de desesperarme. Quizás lo habían escondido todo demasiado bien. Ya estaba a punto de rendirme e irme antes de que mi suegra regresara, pero cuando mi mirada cayó casualmente debajo de la cama, me detuve. Bajo la cama de hierro, en el rincón más oscuro, había algo rectangular cubierto por una fina capa de polvo. Mi corazón se aceleró, me arrodillé e intenté alcanzarlo. Mis dedos tocaron una superficie de madera áspera y fría. Era una caja de madera vieja, no muy grande, con unos simples grabados florales que el tiempo había desgastado. La caja no tenía candado, solo un pequeño pestillo de latón oxidado. Contuve la respiración y la deslicé lentamente hacia la luz. Mis manos temblaban mientras abría la tapa. Dentro no había medicamentos ni joyas preciosas. Estaba llena de un revoltijo de objetos, cosas que parecían insignificantes, un muñeco de trapo viejo y desgarrado, una horquilla con forma de mariposa con un ala rota, varias fotografías amarillentas de una chica desconocida con una sonrisa radiante, y debajo de todo, lo que más me impactó, un montón de recortes de periódico viejos, cuidadosamente cortados y ordenados. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero los titulares grandes y en negrita aún se leían con claridad. Tomé un recorte con manos temblorosas. El título me golpeó los ojos. Trágico accidente de tráfico en la ruta 9 vatios. Estudiante universitaria muere en el acto. Leí apresuradamente las líneas siguientes. El artículo describía un accidente ocurrido una tarde lluviosa hacía casi 10 años. Un coche perdió el control y atropelló a una chica que iba en bicicleta por el arcén. La víctima era un estudiante de segundo año de la Facultad de Educación de la Universidad de Columbia. Con un futuro prometedor por delante, el artículo no especificaba la identidad del conductor, solo decía que el caso aún estaba bajo investigación. Se me secó la garganta, pasé a los otros recortes. Todos informaban del mismo accidente, recortados de diferentes periódicos. Uno incluso publicaba una foto borrosa de la escena del accidente, una bicicleta destrozada, una mancha de sangre extendiéndose sobre el asfalto mojado. Me estremecí, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué guardaban tan cuidadosamente en la habitación de Clara recortes sobre un trágico accidente de hace 10 años? Era la chica de las fotos amarillentas la víctima. Mi mente daba vueltas con 1000 teorías. ¿Qué relación tenía este accidente con el secreto de la familia de mi marido? ¿Por qué Clara guardaba estas cosas? ¿Era esta la causa de su extraña enfermedad? ¿Era el castigo del pasado al que se refería el hombre misterioso precisamente este accidente? Fotografié rápidamente todos los recortes con mi teléfono. No me atreví a llevármelos por miedo a ser descubierta. Coloqué todo cuidadosamente en su lugar, borrando cualquier rastro, justo cuando cerraba la puerta del cuarto de Clara. Oí el sonido familiar del coche de mi suegra entrando en el camino de entrada. El corazón se me subió a la garganta. Había vuelto antes de lo esperado.
bajé las escaleras a toda prisa. Entré en la cocina y fingí que estaba limpiando, casi me había pillado con las manos en la masa, y sabía que si me descubrían, las consecuencias serían inimaginables. Mi suegra entró en la casa. Su mirada afilada me recorrió de arriba a abajo, intenté mantener la cabeza gacha, fingiendo estar ocupada limpiando, con el corazón todavía latiendo fuerte por el susto. Por suerte, no notó nada extraño, solo murmuró algo sobre lo cansada que estaba de la cena familiar y subió directamente a su habitación a descansar. Suspiré aliviada, pero la sensación de seguridad fue solo temporal. En mi bolsillo, el teléfono con las fotos de los recortes de periódico quemaba como un carbón encendido, dándome esperanza de encontrar la verdad, pero también capaz de quemarme en cualquier momento. Esa noche no pude pegar ojo, me encerré en mi habitación, revisando las fotos una y otra vez, el rostro radiante de la chica de las fotos amarillentas, los titulares trágicos sobre el accidente, todo se repetía en mi mente. Estaba segura de que esa era la clave para descifrar todas las tragedias que ocurrían en esta casa, pero, ¿qué debía hacer? ¿Enfrentar a mi suegra con esto? Seguro que lo negaría todo y hasta me acusaría de inventármelo. Finalmente, decidí que la única persona con la que podía hablar en ese momento era Matthew. Aunque me había tratado con crueldad, aunque se había puesto del lado de su familia, en el fondo de sus ojos todavía veía tormento. No era completamente desalmado, es mi marido y me debe una explicación. Esperé 2 días hasta que se presentó la oportunidad. Mi suegra dijo que tenía que ir al pueblo de sus padres por unos días para arreglar unos asuntos familiares. En casa nos quedamos solo yo, Matthew y Clara, encerrada en silencio en su habitación. Esa noche, después de una cena a solas entre dos y un silencio sofocante. Vi que Matthew se preparaba para encerrarse de nuevo en su estudio. Respiré hondo, reuní todo mi valor y me planté delante de él. Matthew, necesito hablar contigo. Solo esta vez, te lo ruego, no huyas más. Matthew levantó la vista, su expresión cansada y algo irritada. ¿Y ahora qué? Ya te he dicho que no hay nada de qué hablar. No me eché atrás. Lo miré directamente a los ojos, la voz temblorosa pero firme. Si lo hay. Necesitamos hablar de un accidente trágico en la ruta 9 vatios. Hace casi 10 años. Al oír esto, el rostro de Matthew cambió, la irritación desapareció, reemplazada por un pánico innegable. Me miró fijamente, los labios temblorosos. ¿Cómo sabes eso? Lo que yo sé no es importante. Lo importante es que me digas la verdad. Levanté mi teléfono y le mostré las fotos de los recortes de periódico. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué hay artículos sobre su muerte guardados en la habitación de Clara? Matthew miró la pantalla del teléfono y se quedó helado. Dio un paso atrás y se dejó caer en una silla cercana, sujetándose la cabeza con las manos. Su silencio duró varios minutos, un silencio tan pesado que parecía capaz de aplastar un pasado horrible. Finalmente, levantó la vista, los ojos enrojecidos, la voz ronca. Ya que lo sabes, no te lo ocultaré más. Comenzó a hablar, la voz entrecortada como si cada palabra fuera un cuchillo clavándose en su propio pecho. Ese accidente fue real. La chica de la foto se llamaba Lucy, ella fue la víctima, y la persona que causó el accidente fue Clara. Me zumaban los oídos, aunque lo había sospechado. Oírlo confirmado por la boca de Matthew me dejó en estado de shock. Fue una tarde lluviosa, continuó él. Clara, que solo tenía 16 años en ese entonces, tomó en secreto el coche de nuestro padre para practicar conducir. Era demasiado inexperta y, con la lluvia y la carretera resbaladiza, perdió el control y atropelló a Lucy, que iba en bicicleta en la misma dirección. Lucy murió en el acto. Después del accidente, Clara entró en tal estado de pánico que casi se volvió loca, dijo Matthew. La voz llena de dolor, no dejaba de gritar y llorar, golpeándose la cabeza contra la pared, diciendo que había matado a alguien. Mis padres también estaban desesperados. Por un lado, amaban a su hija, pero por otro, temían que fuera a la cárcel. Ya sabes, Clara siempre ha tenido una salud delicada. Si tuviera que ir a prisión, probablemente no sobreviviría. Entonces, ¿su familia lo encubrió todo?, pregunté, con un nudo en la garganta. Matthew asintió, evitando mi mirada. Mis padres tuvieron que usar mucho dinero y contactos para arreglarlo. Le dieron a la familia de la víctima una gran suma de dinero, y de alguna manera, el caso se cerró sin encontrar al culpable. Pero para Clara, el shock fue demasiado grande. Desde ese día, ha vivido atormentada por la culpa y el miedo.
tiene pesadillas todas las noches, y su salud sigue empeorando. Esa es la razón por la que tiene que vivir con tantos cuidados especiales. Su enfermedad no es una alergia, es una enfermedad del alma. Al escuchar la historia, me quedé en silencio. Una parte de mí sentía lástima por Clara, una chica que tuvo que soportar una tragedia tan grande a una edad tan temprana, pero otra parte de mí sentía una creciente inquietud. La historia de Matthew parecía lógica, explicaba por qué Clara se comportaba de manera tan extraña, pero si eso era todo, ¿por qué mi suegra tenía que darle a escondidas esa extraña infusión de hierbas todos los días? Si era solo un trauma psicológico, ¿por qué tenían que encerrarla en una habitación con rejas en las ventanas? Y lo más importante, que tenía que ver todo esto con el vestido verde jade. ¿Por qué un simple vestido podía poner a Clara tan gravemente enferma hasta el punto de casi morir, y hacer que Matthew gritara que yo había matado a su hermana? Miré a Matthew. Mi mirada ya no era de miedo como en los primeros días, sino de escrutinio, de análisis. Sabía que la historia que acababa de contar no era toda la verdad, era solo la punta de un iceberg gigantesco. Respiré hondo, tratando de mantener la voz calmada. ¿Y qué hay del vestido? ¿Qué hay de ese vestido verde jade? ¿Por qué podía poner a Clara en ese estado? Matthew guardó silencio durante mucho tiempo, pasó una mano por su ya despeinado cabello, su rostro marcado por una profunda angustia. Parecía que tener que recordar esto era una tortura para él. Finalmente, habló, la voz distante, como si viniera de un recuerdo doloroso. ¿Por qué? Porque el día del accidente, la chica, Lucy, llevaba puesto un vestido exactamente igual. Mi cuerpo se quedó frío, una escalofriante coincidencia. Podía imaginar la escena, una tarde lluviosa, una joven con un vestido verde jade pedaleando por la carretera, y luego un coche precipitándose hacia ella. Todo era horrible, continuó Matthew, la voz temblorosa como si él mismo estuviera reviviendo ese momento aterrador. Después de la muerte de Lucy, su familia vino a nuestra casa a armar un escándalo. No creían que fuera un simple accidente, no aceptaron la compensación. La madre de Lucy, en su inmenso dolor por haber perdido a su hija, se paró frente a nuestra puerta y nos maldijo. Dijo que si su hija había muerto injustamente con ese vestido verde, la hija de esta casa tendría que vivir toda su vida atormentada por ello. Maldijo a Clara, diciendo que cada vez que viera o usara un vestido de un color y estilo similar, el espíritu de su hija regresaría para reclamar su vida y la tragedia se repetiría. Tendría que vivir con miedo, con remordimiento el resto de sus días. Contuve la respiración mientras escuchaba. Una maldición, la maldición pronunciada por una madre que había perdido a su hija, sonaba irracional, supersticiosa, pero para Clara en ese momento, una chica aterrorizada y consumida por la culpa, no era diferente a una sentencia de muerte suspendida sobre su cabeza. Al principio, los padres de Matthew tampoco lo creyeron. Matthew suspiró. Pensaban que solo eran palabras dichas en un momento de ira, pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Una vez, un familiar que no sabía nada de la historia le regaló a Clara un camisón, también verde jade. Esa noche, la chica tuvo convulsiones y gritó que veía a Lucy regresar cubierta de sangre, parada al pie de su cama, mirándola fijamente. Desde entonces, toda la familia está aterrorizada. Cualquier cosa de color verde jade está prohibida en esta casa, y Clara, ella cree que la maldición es real. Para ella, ese vestido ya no es una prenda de ropa, es la encarnación de la culpa, de la muerte. Al oír esto, empecé a entendí la reacción de Clara, el pánico de mi suegra y de Matthew cuando me vieron con ese vestido. Ante sus ojos, yo no llevaba un regalo, sino una maldición mortal. Estaba despertando al demonio dentro del alma de Clara. Pero entonces otra pregunta, una pregunta fría, atravesó mi mente. Miré directamente a los ojos de Matthew. Mi voz ya no temblaba, sonaba extrañamente afilada. Entonces, ¿por qué lo compraste? Sabías perfectamente que era un objeto prohibido, sabías que lastimaría a Clara. ¿Por qué lo compraste a propósito y me lo enviaste como regalo? Mi pregunta fue como un cuchillo que dio en el blanco del corazón de Matthew. Él se encogió, su mirada evasiva, tartamudeando. Yo solo que, lo presioné, dando otro paso adelante. Querías probarlo, ¿verdad? Querías ver si la maldición era real, ver si después de casi 10 años todavía tenía efecto. Y no dudaste en usar a tu propia esposa, la mujer que duerme contigo, como conejillo de Indias para esa cruel prueba. No es así,
Matthew bajó la cabeza, le temblaban los hombros. Su silencio fue la confesión más dolorosa. Empecé a reír, una risa amarga y sarcástica. Mis lágrimas fluían, no por autocompasión, sino por rabia. Lo entendí todo, entendí por qué había gritado: «Has matado a mi hermana». No era porque temiera por la vida de Clara, sino porque estaba asustado, asustado porque su prueba había sido un éxito terrible, asustado porque él mismo había sumido a su hermana en el pánico, y asustado porque su verdadera cara había quedado al descubierto. Retrocedí, mirando al hombre acurrucado frente a mí, el esposo al que una vez amé y en quien confié. Resultaba que detrás de esa fachada amable y gentil se escondía un egoísmo y una crueldad aterradores. Amaba a su hermana, pero ese amor era tan retorcido que estaba dispuesto a sacrificar a su propia esposa para satisfacer una curiosidad malvada. «Lo siento, Sofía». Matthew levantó la vista, la voz entrecortada. «No quise que pasara, solo pensé que había pasado mucho tiempo, que todo era cosa del pasado, no esperaba que fuera tan grave». «¿Que no esperabas?». Reí con desprecio. «No esperabas o deliberadamente elegiste no pensar en las consecuencias. Ante tus ojos, yo solo era un peón, una herramienta para que probaras una maldición absurda». «No es así». Me di la vuelta, sin querer oír ni una palabra más. La historia que me contó quizás lo explicaba todo, pero al mismo tiempo, mató todo lo que me quedaba de este matrimonio, el amor, la confianza, todo se hizo añicos. Sin embargo, al entrar en mi habitación y cerrar la puerta de un portazo, otra sensación de inquietud se apoderó de mí. Todo parecía encajar, pero ¿por qué seguía sintiendo que algo andaba mal, si era simplemente una maldición psicológica? ¿Por qué la reacción de Clara se parecía a una enfermedad real, con convulsiones y espuma en la boca? Y el hombre desconocido que me llamó, ¿por qué habló de castigo? Una palabra que suena mucho más grave y legal que una simple maldición. Era posible que la historia que Matthew acababa de contar siguiera sin ser toda la verdad. La puerta del dormitorio se cerró de golpe detrás de mí, pero no pudo evitar que las palabras de Matthew taladraran mi mente, tan crueles como absurdas. Me desplomé en el borde de la cama, temblando de pies a cabeza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de frustración o autocompasión, sino de un colapso total. El hombre al que una vez le entregué mi corazón, en quien siempre confié, a pesar de haber soportado tanta amargura por parte de mi suegra, resultó ser capaz de usarme como sujeto de pruebas para un experimento malvado. Amor, ahora que lo pienso, parece ridículo. En los días que siguieron a ese enfrentamiento, Matthew parecía hundirse en su propio tormento. Ya no era duro ni fríamente odioso. En cambio, había un silencio pesado, un patético esquivar. No se atrevía a mirarme a los ojos. Cada vez que cruzábamos caminos por casualidad, desviaba la mirada rápido. Empezó a llegar más tarde a casa, y cuando llegaba, se encerraba en su estudio hasta altas horas de la noche. Quizás estaba huyendo de mi mirada y huyendo de su propia culpa. Mi suegra, sin embargo, no era así. Después de que Matthew confesara todo, ya no tenía motivos para atormentarme abiertamente, pero su odio hacia mí se transformó en algo distinto, más sutil y persistente. Ya no me gritaba, pero cada palabra que decía estaba cargada de veneno. Así es esto de ser nuera. Armas un escándalo por una tontería y no dejas en paz a la familia. Mira esta casa, una hija enferma, una nuera que solo sabe causar problemas. Decía estas cosas a propósito cuando yo estaba cerca, como agujas invisibles clavándose en mi herida aún abierta. Pero yo ya no lloraba. El dolor inmenso me había endurecido el corazón. En cambio, en el silencio y la soledad, mi mente se volvió extrañamente clara y lúcida. Empecé a unir todas las piezas, a analizar cada palabra, cada detalle de la historia que Matthew me había contado, y cuanto más pensaba, más grietas y contradicciones inexplicables encontraba. Primero, la reacción de Clara. Matthew dijo que era por el trauma psicológico de la maldición. Podía entender el miedo, los gritos, incluso las alucinaciones, pero las convulsiones y la espuma en la boca son síntomas de una enfermedad física, no pueden ser solo producto de la psicología. Se parecen más a una reacción corporal a una toxina o a un ataque epiléptico inducido. ¿Será que la enfermedad de Clara no era solo trauma, sino algo más tangible? Segundo, el extraño té de hierbas que mi suegra preparaba para Clara todos los días. Si era solo un tranquilizante para ayudarla a dormir, ¿por qué tenía que hacerlo tan en secreto y con tanto cuidado? ¿Por qué nunca me dijo qué era?
Recordé el olor penetrante de la infusión, no se parecía a ningún té calmante que conociera. Saqué los pozos de hierbas que había escondido y busqué en internet plantas medicinales, tratando de comparar la forma y el olor, pero era algo feudal, era una mezcla de demasiadas plantas que no podía identificar, y por último, el hombre desconocido que me llamó, sus palabras, el castigo del pasado, no sonaban a que se refiriera a una superstición, parecía más una alusión a una sentencia, una consecuencia legal. Si Clara era solo una chica de 16 años que causó un accidente por pánico, ¿por qué usar una palabra tan pesada como castigo? Las grietas en la historia de Matthew se ensanchaban, convirtiendo la verdad que acababa de revelar en una farsa aún más elaborada y engañosa. Me di cuenta de que tal vez había dicho una parte de la verdad, pero solo una pequeña parte usada para tapar otra verdad mucho más horrible. Esta familia no solo ocultaba una tragedia, estaban montando una obra de teatro, y Clara era la protagonista involuntaria. No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que Matthew nunca me diría toda la verdad, y mi suegra mucho menos. Tenía que encontrar las respuestas yo misma. Empecé con los recortes de periódico. En ellos figuraba el nombre de la víctima, Lucy Álvarez, estudiante de la Facultad de Educación. Decidí ir a esa universidad. Esperaba encontrar alguna información sobre los amigos o la familia de esa desafortunada chica. Tal vez ellos pudieran contarme algo que la familia de mi marido intentaba ocultar. Inventé una excusa de que iba a visitar a mi familia por unos días para poder irme libremente. Matthew no puso objeciones, solo asintió en silencio. Quizás él también quería algo de espacio para evitarme. Antes de irme, me detuve en la puerta y miré hacia atrás, hacia la casa. Ya no era un hogar, parecía una jaula gigante que no solo encerraba a Clara, sino también secretos culpables. Y yo, una esposa, una nuera. Ahora me sentía como una detective aficionada embarcándome en una investigación peligrosa, sin saber lo que me esperaba. Solo sabía una cosa, no me detendría hasta que se levantara el último velo de engaño. Al salir de esa casa asfixiante, me sentí como una prisionera que finalmente respira aire fresco. Pero esa libertad llegó con una pesada ansiedad. No fui a casa de mis padres, no quería involucrar a mi familia en este lío. En cambio, alquilé una habitación pequeña y sencilla cerca del centro de Nueva York, usándola como base para mi propia investigación. A la mañana siguiente, fui a la Universidad de Columbia. 10 años es mucho tiempo. Todo había cambiado, edificios nuevos, caras de estudiantes jóvenes, ningún rastro del pasado. Deambulé por el campus, sintiéndome perdida e incapaz de saber por dónde empezar. Decidí ir a la oficina de registros estudiantiles. Con la esperanza de encontrar archivos antiguos, inventé una historia de que era una vieja compañera de Lucy, que habíamos perdido el contacto, y que ahora quería encontrar información para visitar a su familia. El joven empleado me miró con desconfianza, pero tal vez al ver la sinceridad en mis palabras, aceptó ayudarme. Después de rebuscar en un archivo polvoriento, sacó una carpeta amarillenta. Aquí está la información del estudiante Lucy Álvarez, pero ella falleció en un accidente hace mucho tiempo. Intenté contener la emoción, mi voz tembló. Lo sé. ¿Podría darme la dirección de su familia o algún contacto de sus parientes? El empleado negó con la cabeza, disculpándose. Lo siento, señora. Por normas, no podemos divulgar información personal de los alumnos. Además, después del fallecimiento de Lucy, la familia se mudó y la universidad también perdió el contacto. Me sentí devastada. La única pista terminaba en un callejón sin salida. Salí de la oficina de registros y deambulé sin rumbo por el campus. El viento soplaba suave, trayendo las risas de los estudiantes, lo que solo acentuaba mi soledad. Me senté en un banco de piedra bajo la sombra de un árbol, la mente en blanco. Terminarían aquí todos mis esfuerzos. Tendría que regresar a esa casa y aceptar vivir en engaño y tormento el resto de mi vida. Justo cuando me hundía en la desesperación, una figura se sentó silenciosamente a mi lado. No le presté atención, absorta en mis pensamientos, hasta que esa persona habló con una voz grave y ronca, la misma voz que había oído por teléfono. Estás buscando a Lucy, ¿verdad? Levanté la vista bruscamente. El hombre sentado a mi lado tenía unos 50 y tantos años, el cabello entrecano y el rostro curtido marcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos eran profundos y guardaban una tristeza infinita. Lo reconocí, aunque nunca lo había visto antes, pero su apariencia melancólica y su voz tan peculiar eran
inconfundibles. Era el hombre que me había llamado. Asustada, intenté levantarme para irme, pero él me sujetó el brazo. Su mano era delgada, pero firme. No tengas miedo, joven, no quiero hacerte daño. Te he estado siguiendo desde que entraste en esta universidad. ¿Quién eres? Tartamudeé. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me llamaste? El hombre no respondió de inmediato, miró a lo lejos, como si su mirada atravesara el espacio y el tiempo, regresando a un recuerdo lejano. Luego, lentamente, dijo cada palabra como una piedra pesada cayendo en un lago tranquilo. Soy su padre, soy el padre de Lucy Álvarez. Mi mundo se detuvo, me quedé paralizada, incapaz de pronunciar palabra. El hombre frente a mí, a quien había confundido con algún personaje siniestro, era el padre de la víctima, el hombre que había sufrido la pérdida de su hija en la tragedia de hace 10 años. Mi miedo se disipó, reemplazado por una extraña compasión y empatía. Él se volvió a mirarme, con los ojos enrojecidos. Sé que eres la nuera de la familia de Matthew. Sé que vives en esa casa, y también sé que estás tratando de descubrir la verdad, señor. Como lo sabe, él sonrió con tristeza. En estos 10 años, no ha pasado un solo día en que haya dejado de buscar. No creo que mi hija haya muerto de una manera tan absurda. He estado investigando en secreto, reuniendo información poco a poco. Sé que esa chica, Clara, era quien conducía. También sé que su familia usó dinero para callar a todos, pero no tengo pruebas sólidas suficientes para reabrir el caso. Suspiró, su voz llena de impotencia. Estaba a punto de rendirme hasta que apareciste. Debí casarte con esa familia. Pensé que tal vez el destino me estaba dando una oportunidad. Te seguí, te observé, vi cómo te trataban injustamente, vi el sufrimiento en tus ojos, y cuando empezaste a investigar por tu cuenta, supe que eras la única que podía ayudarme, ayudar a mi hija a encontrar justicia. Se me agolparon las lágrimas. Nunca imaginé que en mi solitario camino, un padre anciano también estuviera luchando en silencio. Nosotros, dos desconocidos, una buscando la verdad para sí misma, el otro buscando justicia para su hija, unidos por el destino. Esa llamada aquel día, continuó él, la hice a propósito para advertirte y también para ponerte a prueba. Quería ver si tenías el valor de seguir adelante, y no me has decepcionado. Me sequé las lágrimas y lo miré directamente a los ojos. Mi voz ya no temblaba. Señor, no sé qué pueda hacer, pero le prometo que no me rendiré, lo haré. No solo por mí, sino por Lucy y por usted. El anciano asintió, con los labios temblorosos, me apretó la mano con fuerza. Gracias, hija mía, pero debes tener mucho cuidado. Esa familia no es tan sencilla como crees. La verdad que buscas es mucho más horrible que un simple accidente de tráfico. Su última frase volvió a sembrar una vaga inquietud en mi corazón. Más que un accidente, que más escondía detrás de la muerte de Lucy. Me quedé sentada en silencio junto al señor Álvarez, el padre de Lucy, tratando de procesar la información que acababa de recibir. El viento del campus seguía soplando, susurrando entre las hojas de los árboles, pero en mis oídos resonaban aquellas palabras. La sombra del pasado se alargaba, amenazante, y yo sabía que aquella conversación era solo el principio de un camino mucho más oscuro. Su muerte. Me senté en silencio al lado del señor Álvarez, el padre de Lucy, intentando procesar la información que acababa de recibir. El viento del campus seguía soplando, susurrando entre las hojas de los árboles, pero en mis oídos. Continuación, solo resonaba el eco de sus palabras. La verdad es mucho más horrible que un simple accidente de tráfico. Mi corazón se apretó, un mal presentimiento se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Miré los hundidos y doloridos ojos del anciano padre, y con voz temblorosa pregunté, ¿qué quiere decir con eso? No fue que Clara causó el accidente sin querer. El señor Álvarez negó con la cabeza vehementemente. Sus labios resecos se movieron como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra para revelar una verdad enterrada durante demasiado tiempo. No, Sofía, mi hija no murió en un accidente común. La historia que Matthew te contó es solo la mitad de una mentira. Contuve la respiración. Todo mi cuerpo se tensó como una cuerda de violín. El señor Álvarez respiró hondo, su mirada perdida en la distancia, su voz como si viniera del mismísimo infierno. Es cierto que Clara estaba en el coche que causó el accidente aquel día, pero no era ella quien conducía. Sentí como si un calambre eléctrico me recorriera el cuerpo. No era Clara. Entonces, ¿quién? Mi instinto me susurró algo terrible, algo que no me atrevía a pensar.
la persona que realmente conducía aquel coche, dijo el señor Álvarez. Cada sílaba cargada de un odio evidente en sus ojos inyectados en sangre, era tu marido, era Matthew. Fue como si me hubiera caído un rayo, me quedé atónita. Mi mente daba vueltas. Matthew, mi esposo, el hombre amable y gentil que una vez amé con todo mi corazón, era el verdadero culpable. No. No puede ser, tartamudeé, intentando negar esta cruel verdad. Debe estar equivocado. Matthew no lo haría. Quiere tanto a su hermana, no podría. Él la quiere. El señor Álvarez soltó una risa burlona, con una sonrisa torcida y amarga. Sí, quiere a su hermana, pero se quiere a sí mismo 1.000.000 de veces más. Sacrificó a su propia hermana para escapar de la culpa, para llegar a donde está hoy. Me contó la historia. Su voz temblaba de indignación, según lo que he podido averiguar en mi investigación secreta a través de los pocos testigos que quedan, aquellos a los que la familia de Matthew silenció con dinero. Aquel día en el coche, no solo estaba Clara, Matthew también estaba allí. Él era quien conducía, por aquel entonces. Matthew tenía apenas 20 años, era un joven impulsivo y salvaje. Ese día, los dos hermanos tuvieron una pelea enorme dentro del coche, relató el señor Álvarez, apretando los puños con tanta fuerza que se le marcó la vena. Parece que era por dinero. Matthew quería dinero de la familia para algún negocio, pero sus padres se oponían. Clara, sentada a su lado, intentaba calmarlo, en un arranque de ira y fuera de control. Él pisó el acelerador a fondo y condujo como un loco bajo la lluvia, y entonces ocurrió la tragedia. Después de causar el accidente y ver a mi hija tendida, inmóvil, en un charco de sangre, Matthew entró en pánico. Sabía que si la verdad salía a la luz, su futuro, su carrera, estarían arruinados, y en ese momento cruel, tomó una decisión aún más perversa que el propio accidente. Puso toda la culpa sobre su hermana de 16 años. Me cubrí la boca, incapaz de creer lo que oía. Un nudo se formó en mi garganta, sentí náuseas. El esposo que creía bondadoso resultó ser un cobarde, un demonio disfrazado de hombre. Convirtió a su hermana en un escudo, en una paciente psiquiátrica para ocultar su propio crimen. La familia de Matthew, especialmente tu suegra, señorita, continuó Álvarez, fueron cómplices de su hijo, montaron una farsa perfecta. Le dijeron a todo el mundo, y a la propia Clara, que ella era quien conducía. El shock y la falsa sensación de culpa, combinados con las altas dosis de tranquilizantes que tu suegra le daba a diario, fueron destruyendo poco a poco la mente de la muchacha. Convirtieron a una chica sana en una verdadera paciente, una muñeca viviente sumida en el miedo y el trauma, solo para proteger a su precioso hijo. Ahora lo entendía todo. Entendía por qué la ventana de la habitación de Clara tenía rejas, por qué tenía que dormir en una cama de hospital. No era para protegerla, sino para encerrarla, para impedir que tuviera contacto con el exterior, para asegurarse de que el secreto nunca saliera a la luz. Entendía por qué mi suegra tenía que preparar ese té en secreto. Era un veneno que mató la mente y los recuerdos de Clara, y el grito de Matthew, has matado a mi hermana, aquella fatídica noche. Ahora tenía un significado completamente diferente, un significado asqueroso y falso. No temía por la vida de Clara. Temía que el vestido, el detonante de su trauma, hiciera recordar algo a Clara. Temía que la farsa que su familia había construido durante 10 años se desmoronara por culpa de un estúpido regalo que él mismo había traído. Bajé la cabeza, las lágrimas cayeron al suelo frío. No lloraba solo por Lucy, la muchacha que había muerto injustamente, no lloraba solo por mí, una esposa engañada, también lloraba por Clara, una víctima, un alma encarcelada y destruida por sus propios seres queridos. Levanté la vista hacia el señor Álvarez. Mi voz ya no temblaba, sino que estaba llena de una ira de acero y una determinación. Señor, tenemos que salvar a Clara, tenemos que sacar la verdad a la luz. Las palabras del señor Álvarez fueron como un aluvión que arrasó con todo lo que yo sabía, todo lo que había creído sobre la familia de mi esposo. La verdad no era solo horrible. Era tan asquerosa e inhumana que ninguna palabra alcanzaba a describirla del todo. Me quedé paralizada en el banco de piedra. El viento del campus seguía soplando. Pero yo ya no sentía nada. En mi cabeza solo estaba la imagen de Matthew, mi amable esposo, con otro rostro, el rostro de un asesino de sangre fría, y la imagen de Clara, no como una cuñada enferma, sino como una víctima encerrada en la tragedia de su propia familia. El señor Álvarez me miró con unos ojos compasivos,
Sé que es un shock demasiado grande para ti, pero debes ser fuerte, Sofía. Eres la única persona en esa casa que puede acercarse a Clara, que puede salvarla. Tomé aire hondo, tratando de contener las náuseas que me subían por la garganta. Pero ¿cómo puedo salvarla?, pregunté con una voz desamparada. Clara ni siquiera sabe que le están dañando. Durante 10 años ha vivido creyendo que ella era la asesina, le han envenenado la mente. ¿Cómo puedo hacerle creer la verdad? Ese es el punto clave, la parte más cruel del plan de la familia de Matthew. No solo culparon a Clara, la convirtieron en una paciente psiquiátrica real, inculcándole constantemente la idea de que era culpable, de que estaba traumatizada, combinado con los efectos de tranquilizantes de alta potencia disfrazados de tés de hierbas, lograron quebrar su voluntad y borrarle la memoria. Clara ya no puede distinguir entre lo real y lo falso, depende por completo del cuidado y la guía de su madre y su hermano, las mismas personas que ella cree que la aman y la protegen. La alergia extraña a las telas, murmuré. Una dolorosa verdad se iluminó de repente en mi mente, eso también era mentira. El señor Álvarez asintió. Exactamente, era la excusa perfecta para controlar por completo la vida de Clara. Inventaron un desencadenante de la enfermedad, las telas comunes, para justificar su reclusión. Así podían impedir que Clara se comunicara con el mundo exterior, evitar que alguien despertara sus recuerdos. La muchacha solo podía usar ropa de seda cara preparada por su propia madre, comer lo que su madre cocinaba y beber la medicina que su madre le preparaba. Todo empezó a encajar como un rompecabezas completo. Las piezas que antes parecían ilógicas ahora encajaban a la perfección, formando una conspiración escalofriante. Y el vestido verde jade, ahora entendía su verdadero propósito. Matthew no me lo había dado para probar estúpidamente una maldición, como él había inventado. Era una prueba psicológica cruel y calculada. Después de casi 10 años, quizás Matthew y mi suegra querían comprobar hasta qué punto estaba arraigada la enfermedad de Clara. Querían ver la reacción de Clara al ver a otra persona, su cuñada, usando el objeto de su trauma. Querían saber si Clara todavía reaccionaría con violencia como antes, o si el tiempo había desvanecido ese miedo. Si Clara no reaccionaba, quizás aflojarían lentamente el control, pero si Clara se enfermaba, demostraría que su farsa seguía funcionando y tendrían que seguir encerrándola en esa jaula invisible. Y el grito de Matthew, «¿Has matado a mi hermana?». Ese grito no era de pánico por la vida de Clara, era un grito de miedo de que el títere que había construido con tanto cuidado durante 10 años reaccionara de forma inesperada. Temía que las convulsiones de Clara no fueran por el trauma, sino una señal de que los recuerdos reales estaban resurgiendo, luchando por salir. Temía que su obra estuviera a punto de terminar. Me estremecí. La verdad era incluso más cruel de lo que había imaginado. Matthew no era solo un cobarde, era un director, un manipulador psicológico de sangre fría. Había convertido a su propia hermana en una rata de laboratorio dentro del experimento enfermo de su familia. Miré al señor Álvarez, mi voz temblaba de indignación. La medicina que mi suegra le da a Clara, ¿qué es, señor? El señor Álvarez suspiró. No estoy del todo seguro, pero por lo que he podido averiguar, podría ser un tipo de neuroléptico o, peor aún, un fármaco que causa pérdida de memoria con el uso prolongado. La mantiene en un estado de somnolencia y confusión, incapaz de pensar con claridad. Es la herramienta principal que usan para controlarla. Los sobres de hierbas que había escondido. De repente recordé que esa era la única prueba física que tenía. Señor, dije mientras un plan empezaba a formarse en mi cabeza, tengo que volver a esa casa. No puedo abandonar a Clara. Tengo que encontrar la manera de conseguir una muestra de esa medicina y hacerla analizar. Y tengo que encontrar la forma de hablar con Clara. El señor Álvarez me miró con preocupación. Es muy peligroso, Sofía. Ahora que saben que sospechas algo, no te dejarán actuar con tanta facilidad. Lo sé, asentí, con una determinación sin precedentes en los ojos. Pero si no lo hago yo, nadie podrá salvarla. Clara ha sufrido demasiado, es hora de que sepa la verdad. Sin importar lo dolorosa que sea, sabía que mi mayor desafío ahora no era enfrentar a Matthew o a mi suegra, sino cómo acercarme y despertar un alma que había estado encarcelada en la oscuridad durante 10 años. Un alma que ni siquiera sabía que era prisionera. Al regresar a esa casa después de hablar con el señor Álvarez, sentí que entraba en la guarida de León. Todo seguía igual, la misma fachada de falsa paz, pero ahora, a mis ojos, cada rincón,
Cada objeto estaba manchado de culpa. La mirada de Matthew hacia mí ya no era solo evasiva, sino también cautelosa. Mi suegra me vigilaba aún más de cerca, apenas me quitaba la vista de encima, como si temiera que hiciera algo terrible. Pero cuanto más alerta estaban ellos, más astuta debía ser yo. Sabía que no podía actuar con impaciencia. Lo primero que tenía que hacer era obtener una muestra de la medicina. Esperé con paciencia. Durante varios días fingí haber aceptado mi destino, volviendo a ser la nuera callada y trabajadora. Dejé de enfrentarlos. Dejé de mostrar mi frustración. Ese cambio de actitud pareció relajar un poco la vigilancia de Matthew y mi suegra. La oportunidad llegó una tarde. Mi suegra tuvo que ir al ayuntamiento por unos asuntos. Me encargó cuidar de Clara, pero no olvidó cerrar con llave la puerta de su habitación. Como de costumbre. En cuanto oí el sonido del coche alejándose, actué, corrí a la cocina, donde ella solía preparar la infusión. Por suerte, todavía quedaba un poco del concentrado del día anterior en la tetera. Con cuidado, usando una pequeña jeringa que había preparado, extraje un poco, lo puse en un frasco de vidrio limpio y lo escondí bien. Con la muestra en mi poder, el corazón me latía más rápido, pero sabía que aquello era solo el primer paso. El mayor desafío estaba por llegar, como hablar con Clara. La puerta de su habitación siempre estaba cerrada con llave, no podía volver a usar el viejo juego de llaves. Seguramente ellos ya habían tomado precauciones. Caminaba de un lado a otro en el pasillo, con los nervios a flor de piel. De repente, recordé un detalle. La habitación de Clara y el estudio de Matthew compartían un pequeño balcón separado únicamente por una pared baja. Si pudiera entrar al estudio de Matthew, me acerqué de puntillas y probé el pomo de la puerta del estudio, cerrado con llave. Estaba a punto de desesperarme, pero entonces mi mirada se posó en la pequeña rejilla de ventilación sobre la puerta. No tenía barrotes. Miré a mi alrededor y vi un taburete en una esquina. Se me ocurrió una idea audaz. Sabía que era muy arriesgado, pero no me quedaba otra opción. Coloqué el taburete y, temblando, me subí. Como soy pequeña, por suerte pude colarme por la rejilla. Aterricé dentro del estudio de Matthew con el corazón acelerado. Corrí al balcón, tal como pensaba, solo tenía que saltar la pequeña pared para llegar al balcón de la habitación de Clara. La puerta del balcón de la habitación de Clara estaba sin llave. La abrí con suavidad y entré. Clara estaba sentada en la cama, de espaldas a mí, con el pelo largo cayendo sobre sus hombros delgados. Tarareaba una melodía conocida, una canción clara pero inquietante. Respiré hondo y llamé su nombre en voz baja. Clara. Clara dio un salto y se giró bruscamente. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par con un evidente pánico. Se encogió, retrocediendo hasta una esquina de la cama, agarrándose la cabeza. Tú, ¿cómo has entrado aquí?, gimió. Mamá dijo que nadie podía entrar. Me acerqué despacio, extendiendo las manos para mostrarle que no quería hacerle daño. Clara, no tengas miedo, solo quiero hablar contigo. No, vete. Clara lloró con una voz lastimera. Es tu culpa, todo es tu culpa. Trajiste ese vestido, la llamaste, ella está aquí, la veo. La joven empezó a temblar violentamente, con la mirada fija en un punto vacío detrás de mí. Supe que su alucinación había vuelto. Me senté a su lado, con el corazón encogido, intentando mantener mi voz lo más suave posible. Clara, no hay nadie aquí, solo estamos tú y yo. Mira bien, ella no está. Clara se aterrorizó cada vez más. Supe que si esto continuaba, no podría decirle nada. Tenía que hacer algo para sacarla de su alucinación. De repente, recordé la vieja muñeca de trapo que había visto en la caja secreta. Clara, dije rápido, ¿te acuerdas de tu muñeca de trapo? La muñeca con la que solías dormir. Al oír hablar de la muñeca, Clara se detuvo. Sus temblores parecieron disminuir un poco. Su mirada ya no se perdía en el vacío, sino que se fijó en mí con un atisbo de desconcierto. Muñeca, como lo sabes, lo sé, y también sé lo de la horquilla de mariposa, la del ala rota. Las escondiste en una caja de madera debajo de tu cama, ¿verdad? Clara se quedó completamente asombrada, me miró fijamente. El miedo en sus ojos fue reemplazado gradualmente por la curiosidad. ¿Cómo sabes estas cosas? Supe que ese era el momento. Tomé su mano fría. Clara, confía en mí. Todo lo que ves, todo lo que sientes no es real. Tú no eres culpable. No mataste a nadie. No. Clara volvió a gritar, retirando la mano. Fui yo. Yo manejé el auto. La maté. Mamá y Matthew me lo dijeron. Te mintieron.
dije fuerte, firme, te han estado engañando durante 10 años. La persona que manejaba ese día no eras tú. ¿No te acuerdas? Clara, intenta recordar quién más estaba en el auto ese día. Intenté despertar los recuerdos de Clara. Pero parecían estar enterrados demasiado profundo. Ella solo se agarró la cabeza y la sacudió con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. No recuerdo nada, me duele la cabeza, vete, por favor, vete. Al ver el dolor y la angustia de Clara, supe que no podía presionarla más, su mente era demasiado frágil, retrocedí, mi voz se quebró, está bien, me iré, pero Clara, recuerda lo que te dije, no eres culpable. Confía en ti misma, no creas lo que te dicen. Me di la vuelta y salté de nuevo por el balcón. Justo cuando entraba al estudio de Matthew, oí el sonido del auto de mi suegra llegando a la entrada. El corazón casi me saltó del pecho. Rápidamente me colé de nuevo por la rejilla de ventilación, puse el taburete en su lugar y corrí a mi habitación, tratando de recuperar el aliento. Había fracasado en mi intento de despertar a Clara, pero sabía que mis palabras eran como pequeñas semillas plantadas en el suelo árido de su alma. Quizá no brotaban de inmediato, pero con una oportunidad, con un empujón lo suficientemente fuerte, crecerían, y no sabía que esa oportunidad llegaría de una manera que nadie podría haber previsto. Los días siguientes a mi encuentro secreto con Clara transcurrieron en una calma tensa. No me atrevía a hacer nada más por miedo a alertarlos. Mi suegra no parecía haber descubierto que me había colado en la habitación, pero vigilaba a Clara aún más de cerca. Apenas salía de casa y siempre estaba a su lado. Clara seguía igual, silenciosa y ausente, pero a veces la sorprendía mirándome, con una mirada confundida, temerosa y curiosa, como si intentara encontrar una respuesta. Sabía que mis palabras habían tenido efecto, pero necesitaban un empujón final. Mientras tanto, envié en secreto la muestra de medicina al señor Álvarez. Él prometió analizarla en un laboratorio de confianza y darme los resultados lo antes posible. Solo podía esperar. Cada día se sentía como una eternidad, y entonces ese empujón llegó, no de mí, sino del propio Matthew. Esa noche, Matthew llegó a casa completamente borracho. No se encerró en su estudio como de costumbre, sino que se desplomó en la sala, bebiendo directamente de una botella de brandy. Mi suegra, al verlo, fue a regañarlo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué pasó para que bebas así? Matthew no respondió, solo dio otro gran trago. De repente, rompió a llorar, sollozos ahogados, desgarradores, de un hombre que había contenido demasiado tiempo. Mamá, estoy muy cansado, no quiero seguir viviendo así. Le fallé a ella, y también le fallé a Clara. Isabelle, asustada, intentó taparle la boca. ¿Estás loco? ¿Qué tonterías estás diciendo? Alguien podría oírte. Yo estaba escondida detrás de la escalera, el corazón me latía con fuerza. Escuché cada palabra. En su estado de ebriedad, la fachada respetable de Matthew se había derrumbado por completo, revelando un alma carcomida por la culpa. La discusión se volvió más fuerte. Matthew, borracho, gritó. No quiero seguir engañándola. No quiero ver a Clara vivir como un fantasma. Es toda mi culpa, es toda mi culpa. Esos gritos llegaron a la habitación de Clara. La puerta de su cuarto se abrió de golpe. Clara estaba allí, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos de horror. Lo había oído todo. El recuerdo de nuestra conversación, combinado con la confesión borracha de su hermano, parecía ser una conmoción demasiado grande. Clara se agarró la cabeza. Soltó un grito desgarrador y se desplomó en el suelo. Inconsciente, la casa volvió a sumirse en el caos. Matthew se sobrió al instante, y junto con mi suegra, llevaron a Clara de urgencia al hospital. Esta vez, no me quedé de brazos cruzados, sabía que era la única oportunidad. Corrí tras ellos hasta el auto, insistiendo en ir. Tengo que ir, lo que le pasa a ella también tiene que ver conmigo. Quizá debido a la confusión, Matthew y mi suegra no me detuvieron. De camino al hospital, recibí un mensaje del señor Álvarez. Tenía los resultados del análisis, tal como sospechábamos. La medicina que Clara tomaba a diario contenía un potente neuroléptico. Su uso prolongado podía causar pérdida de memoria, alucinaciones y dependencia total. Era lo que había convertido a Clara en su títere. En el hospital, después del tratamiento de emergencia, Clara recuperó la conciencia, pero ya no era la misma. No hablaba, no lloraba, solo yacía allí, con la mirada fija en el techo, vacía y sin alma.
El médico dijo que había sufrido un choque psicológico muy severo y necesitaba tratamiento especializado. Supe que debía actuar de inmediato, llamé al señor Álvarez y le conté todo. Él dijo al instante: Sofía, esta es nuestra oportunidad de oro, Sofía, esta es nuestra oportunidad de oro. Voy a contactar a un amigo que trabaja en la mejor clínica psiquiátrica de la ciudad. Tenemos que sacar a Clara de allí, lejos del control de su madre y su hermano. Solo así tendrá una oportunidad de sanar. Trazamos un plan audaz. Aprovecharíamos un descuido de Mateo e Isabel para sacar a Clara del hospital a escondidas. Sabía que era increíblemente arriesgado, casi un secuestro, pero no teníamos otra opción. Esa noche me quedé en el hospital con Clara. Mateo y mi suegra se habían ido a casa a buscar más cosas. Me senté junto a su cama, le tomé la mano fría y susurré: Clara, soy yo, ¿me oyes? Confía en mí, voy a sacarte de aquí, voy a ayudarte a recuperar tu vida. Clara no reaccionó, pero vi una lágrima clara y única que rodó lentamente por su mejilla. Me dolió el alma. Supe que, en lo profundo de aquella cáscara sin alma, Clara seguía escuchando, todavía. Anhelaba ser libre. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando los pasillos del hospital estaban casi vacíos, el señor Álvarez esperaba con un coche en la entrada trasera. Conduje a Clara, que aún estaba aturdida, por la salida de emergencias. Cada paso era pesado, el corazón me latía con fuerza, no dejaba de mirar hacia atrás, temiendo que Mateo y mi suegra aparecieran en cualquier momento. Justo cuando llegábamos a la puerta trasera, una figura familiar bloqueó nuestro camino. Era Mateo. El corazón casi me saltó del pecho. Nos había descubierto. Todo había terminado. Mateo me miró a mí, luego a Clara, apoyada en mi hombro. Tenía el rostro pálido, lleno de tormento. Abracé a Clara con fuerza, preparándome para forcejear. Pero no. Mateo no se lanzó contra nosotros. Se quedó allí, mirándonos largo rato, y luego dijo con voz ronca: Llévatela. Cuídala bien. Me quedé atónita, no podía creer lo que oía. Nos dejaba ir. Mateo se acercó y me apretó una cartera gruesa en la mano. Aquí tienes algo de dinero, considérelo parte de mi redención. Lleva a Clara al mejor lugar, sálvala, te lo ruego. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó rápido, como huyendo, con la espalda encorvada y solitaria bajo la débil luz del amanecer. Me quedé allí con lágrimas en los ojos, no sabía si alegrarme o entristecerme. Mateo por fin había tomado una decisión, tardía, pero quizá la única correcta que podía tomar en ese momento. Ayudé a Clara a subir al coche. El motor arrancó, nos llevó lejos de la ciudad, lejos del pasado doloroso, hacia un futuro incierto. Sabía que esta huida era solo el principio. El camino hacia la sanación, para Clara y para mí, sería largo y difícil. El coche nos llevó a Clara y a mí muy lejos, dejando atrás la ciudad llena de recuerdos dolorosos. Miré a Clara, que seguía sentada en silencio, la mirada perdida por la ventanilla, pero su mano se aferraba a la mía, un agarre débil pero confiado. El acto final de Mateo, tan inesperado como amargo, había agitado un torbellino de emociones en mi corazón. Por fin se había puesto del lado de la conciencia. Pero ¿acaso la herida que él y su familia habían causado podía sanarse con un poco de dinero y una súplica tardía? Llegamos a la clínica psiquiátrica que recomendó el señor Álvarez. Era un lugar tranquilo y apartado, enclavado entre colinas verdes. El aire era puro y sereno, un contraste absoluto con la atmósfera asfixiante y opresiva de la casa de Mateo. Los médicos ingresaron a Clara de inmediato, después de ver los resultados del análisis de la medicación y escuchar mi relato completo. El jefe de psiquiatría me dijo con una voz llena de compasión, pero también de seriedad: el caso de la señorita Clara es muy complejo, ha estado envenenada psicológica y físicamente durante demasiado tiempo. El proceso de tratamiento será difícil y requerirá mucho tiempo. Lo más importante ahora es aislarla por completo de las personas que le causaron el trauma. Me quedé en la clínica con Clara. Los primeros días fueron los más duros. Clara apenas hablaba, se acurrucaba en una esquina. Los médicos tuvieron que recurrir a terapias psicológicas intensivas para romper lentamente la coraza que ella misma había construido a su alrededor. Yo estaba siempre a su lado, contándole historias alegres, leyéndole libros, esperando con paciencia. Mientras tanto, el señor Álvarez no se detuvo, presentó una denuncia policial formal contra la familia de Mateo, adjuntando todas las pruebas que habíamos reunido, los resultados de laboratorio, los recortes de periódicos antiguos y mi propio
Testimonio, un mes después, cuando Clara empezó a mostrar los primeros signos de mejora, cuando volvió a hablar, aunque solo fueran frases cortas, recibí una llamada del señor Álvarez. Me dijo que la policía había abierto una investigación y quería citar a todas las partes implicadas para un careo, incluida Clara. Los médicos de Clara, después de consultarlo, aceptaron. Pensaban que podría ser una terapia de choque necesaria para ayudar a Clara a enfrentar su pasado y superarlo de verdad. El día del careo, en una sala de interrogatorios de la comisaría, la tensión era, pensaron que podría ser una terapia de choque necesaria para ayudar a Clara a enfrentar su pasado y superarlo de verdad. El día del careo, en una sala de interrogatorios de la comisaría, la tensión era asfixiante. Yo estaba sentado a un lado, apretando con fuerza la mano de Clara. Ella temblaba, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Había miedo, sí, pero también un atisbo de determinación, al otro lado de la mesa. Estaban Matthew y su madre. Isabelle. Matthew tenía un aspecto demacrado, con los ojos hundidos, el rostro marcado por el agotamiento y la culpa. Isabelle ya no tenía ese aspecto feroz y astuto de antes, estaba sentada en silencio, con el pelo mucho más gris, los hombros caídos como alguien completamente derrotado. Cuando el detective empezó a hacer preguntas, Isabelle rompió a llorar, no negó nada, no puso excusas, lo admitió todo. Admitió haber conspirado con su hijo para inventar la enfermedad de Clara y encubrirla. Culpa de Matthew. Admitió haberle administrado a Clara dosis altas de neurolépticos durante 10 años. Entre lágrimas, dijo con voz quebrada, solo quería proteger a mi hijo. Matthew era la única esperanza de la familia. No podía dejar que fuera a la cárcel. Sé que me equivoqué, destruí la vida de mi hija. Lo siento mucho. Matthew, a su lado, mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. También confesó todos sus actos. Admitió que él iba al volante, que culpó a su hermana y que me utilizó para su cruel experimento. Su voz temblaba de arrepentimiento. Fui un cobarde, destruí la vida de todos. Aceptaré cualquier castigo que la ley me imponga. El careo ya no era un enfrentamiento. Se había convertido en una confesión empapada en lágrimas. Pero la persona que más me preocupaba en ese momento era Clara. Ella estaba allí, escuchando cada palabra. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Los recuerdos reprimidos, las piezas dispersas del pasado, parecían estar regresando, encajando unas con otras para formar una imagen completa y dolorosa. Finalmente, el detective se volvió hacia Clara con voz suave. Señorita Clara, ¿tiene algo que decir? Clara levantó la cabeza lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, miró directamente a su madre y a su hermano. Sus ojos ya no mostraban miedo ni odio, era una mirada llena de dolor y decepción. Entonces habló. Su voz era débil pero clara, cada palabra como un cuchillo cortando el silencio. ¿Por qué? Solo una pregunta. ¿Por qué? Isabelle gritó, intentando arrastrarse hacia su hija. Clara, lo siento, mamá se equivocó. Matthew también levantó la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. Lo siento, Clara, soy un pésimo hermano. Pero Clara solo negó con la cabeza. Se puso de pie y apretó con fuerza mi mano, no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación conmigo. La puerta se cerró a nuestras espaldas, dejando dentro a dos personas sumergidas en un arrepentimiento tardío y una culpa imborrable. Mientras salíamos, Clara apoyó la cabeza en mi hombro, su cuerpo temblaba. Sabía que aquello era solo el comienzo de su viaje de sanación. Enfrentar la verdad era increíblemente doloroso, pero era un paso necesario para que ella pudiera renacer de verdad. Y yo estaría siempre a su lado para atravesar esta tormenta con ella. No había salvado mi matrimonio, pero al menos había salvado un alma. Después de aquel careo fatídico, todo sucedió como era de esperar. El telón de aquella farsa de 10 años se derrumbó por completo, sin dejar nada que pudiera ocultarse. Matthew, acusado de homicidio involuntario y falso testimonio, tuvo que enfrentarse a todo el peso de la ley. No asistí al juicio, no quería presenciar esa escena. No quería reabrir heridas que ya eran demasiado profundas. Me quedé en silencio en la clínica, sosteniendo la mano de Clara, mirando juntos a través de la ventana como el sol dorado se extendía sobre las copas verdes de los árboles. Mi matrimonio con Matthew también llegó a su fin. Nos divorciamos en silencio, sin súplicas, sin rencor. Entre nosotros solo quedaban una verdad dolorosa y un vacío que nunca podría llenarse. Él tenía que pagar por sus pecados, y yo también pagué un precio muy alto por mi inocencia y mi confianza ciega. Isabelle,
después de perder a su hijo y a su hija de maneras diferentes, se derrumbó por completo, vendió la finca en el Valle del Hudson, ese lugar lleno de secretos culpables, y se mudó sola a su ciudad natal. A veces el señor Álvarez me contaba que la veían ir y venir en silencio, sin hablar con nadie. El orgullo y el poder de antaño se habían desvanecido, dejando solo a una mujer solitaria consumida por un arrepentimiento tardío en los últimos años de su vida. Quizás esa era la condena de su conciencia, una condena más pesada que los barrotes de una prisión. En cuanto a Clara, su camino de sanación fue largo y espinoso, enfrentarse a la verdad de que no era una asesina, sino una víctima de sus propios seres queridos, fue un shock inmenso. Hubo momentos en que caía en depresión, momentos en que se enfurecía y lo rompía todo, pero los médicos y yo no nos rendimos. Yo estaba siempre a su lado, escuchando, compartiendo, y usando un amor sincero para calentar su corazón helado. Poco a poco, Clara empezó a abrirse, comenzó a leer, a aprender a pintar, y a encontrar alegría en pequeñas cosas. Su sonrisa, aunque todavía tensa, comenzó a reaparecer en sus pálidos labios. Un día me mostró un cuadro que acababa de terminar. Era la imagen de dos mujeres tomadas de la mano caminando hacia el sol. Una era ella y la otra era yo. Debajo del cuadro, con una letra temblorosa, había escrito: gracias por sacarme de la oscuridad. Al ver el cuadro, no pude contener las lágrimas. Todo el esfuerzo, todo el dolor pareció desvanecerse en ese instante. En cuanto a mí, después del divorcio, no regresé a la vida agitada de la ciudad. Decidí quedarme en esta tierra tranquila donde encontré a Clara y donde me encontré a mí misma, con la ayuda del señor Álvarez y el dinero que Matthew me había dado. Abrí una pequeña floristería. El trabajo no daba mucho dinero, pero me traía paz. Cada día, cuidando las flores, viéndolas florecer, sentía como si mi propia alma también se estuviera curando. El señor Álvarez, después de hacer justicia por su hija, también encontró paz. Ya no vivía atormentado por el remordimiento y el odio, nos trataba a Clara y a mí como a su propia familia. Los fines de semana solía pasarse por la floristería, trayéndonos verduras de su huerto. 3 personas. 3 destinos diferentes. Habíamos superado juntos la tormenta más grande de nuestras vidas, y ahora nos apoyábamos mutuamente para seguir adelante. A veces, en las noches tranquilas, todavía recuerdo aquel vestido verde jade, el regalo fatídico que me empujó a una tragedia sin salida, pero también fue lo que me ayudó a descubrir una verdad horrible, salvar un alma y encontrar mi propio camino. Me di cuenta de que en la vida, a veces las peores cosas suceden para dar paso a cosas mejores. Perdí una familia, un matrimonio, pero a cambio obtuve la verdad, la libertad de mi alma y una hermana a quien amaré y protegeré por el resto de mi vida. De pie frente a mi floristería, mirando los girasoles que siempre se mantienen erguidos, frente al sol, sonreí. La tormenta siempre pasa, y después de la lluvia, el cielo vuelve a ser azul. Mi vida y la de Clara, de ahora en adelante, solo mirarán hacia la luz.